¿Por qué sufrimos tanto en la vida? Tú te preguntas, ¿por qué Dios me ha abandonado? Son las preguntas que normalmente vienen cuando uno está en un problema difícil, en problemas de pruebas que se están pasando. Pero ¿sabes qué? Tú mismo elegiste la prueba. Pero ¿cómo es posible, Frank, que yo esté sufriendo lo que estoy sufriendo porque yo mismo lo haya elegido? En el mundo espiritual, que es lo que nosotros enseñamos, eh, el alma es inmortal. Eso es la primera base que tú tienes que entender, como entendiendo que, que es una realidad. Cuando tú tienes que el alma es inmortal, ahí se abre un montón, una caja de Pandora, básicamente, para el que no entiende nada. Entonces, ya entonces, el alma inmortal significa que no se necesita infierno, porque no hay infierno que pueda matar el alma, porque el alma es inmortal. Eso lo determinó Dios. Entonces, ahí se abre la puerta para lo que tiene que ver con la reencarnación. Quiere decir que usted tiene la oportunidad de todas las cosas malas que hizo, todos los errores que cometió en la vida, y que al no conocer lo que es la moral, lo que es la transformación moral, que es lo que yo enseño, y no hacer bien a los demás, sino vivir una vida llena de egoísmo, llena de eh, eh, codicia, llena de orgullos y materialista, los lleva a usted a tomar decisiones bien drásticas en la vida y que muchas veces esos comportamientos laceran a los demás. Laceran es que le hacen daño a las demás personas. Entonces, esas personas, esos daños que usted hace eh, se llaman en nuestra filosofía como faltas que van acumulándose, lo que se llama la ley de causa y efecto. No son pecados, porque esto no es una religión, nosotros no conceptualizamos todo como es la religión cristiana o cualquiera de ellas. Los pecados no existen para nosotros. Lo que existen son faltas. Y esas faltas, independientemente de cómo sean buenas o sean faltas terribles, o sean faltas que hayan ocasionado mucho daño o poco daño, se van acumulando como en un baulito, como un bolsillo, como una cuenta de banco, que se tienen que sacar luego y se tienen que eliminar. Y eso se le llama expiación. Entonces, usted tiene que entender que si el alma es inmortal, ese es el primer paso. Al ser el alma inmortal hay la oportunidad de que haya una reencarnación. Y esa reencarnación que está disponible para cualquier persona que haya cometido muchas faltas en la vida, esa reencarnación lo que hace es que mejora su alma, su espíritu encarnado. Y cada vez que reencarna viene para mejorar un poquito más, un poquito más, un poquito más, hasta que llegue el punto donde puede llegar al punto donde no tiene que reencarnar más, porque ya ha llegado el punto de que ya su espíritu ha logrado entender todo y ha logrado llegar a la perfección espiritual. Eso no pasa en 2 años, en 5 años, ni en 100 años, ni en 1000 años. Posiblemente puede tardarse 5000 años, o puede tardarse 2000, o puede tardar. Todo depende de cómo usted se vaya comportando cuando conoce. En el momento hoy, si usted viene y dice, Fran, te compro lo que tú me estás diciendo. Yo no vendo nada, pero lo que tú me estás diciendo me hace lógica. Yo voy a ser una mejor persona. ¿Cuántos hay ahora mismo que están diciendo, Fran, estoy trabajando como debo ser con mi transformación moral? Y eso es lo que tiene que hacer. Que tiene que mejorarse para que entonces se detenga por completo el tiempo que se está dedicando a simplemente a limpiar el alma, ¿verdad? Entonces, cuando eso lo entendemos, que la reencarnación es real y que la reencarnación tiene necesidad de ser para que tú puedas desarrollarte y mejorarte como espíritu, vienes la situación donde tú vienes y vives una vida. Vamos a suponer que la vida que viviste hoy, y esta vida la estás viviendo como un hombre, o como una mujer, o como un hombre rico o un hombre pobre, dependiendo de lo que tú mismo sabes lo que estás viviendo. Entonces esa vida que tú estás viviendo, tú vas a conseguir unos logros espirituales, donde tú vas a crecer en tu espíritu, cuando conoces la moral, cuando empiezas a trabajar a hacer las cosas bien, cuando empiezas a decir yo hago las cosas bien, no le quiero desear más a nadie, siento mucha satisfacción en hacerlo, ya mi vida está cambiada, déjame hacerlo. Y tengo mucha satisfacción por eso. Ahora, todavía se quedan atrás las faltas que habías cometido antes. Esas no se borran. No es como no caducan, como en la ley. Esas se tienen que ir limpiando como quiera. Pero entonces, cuando tú llega el momento de la reencarnación, en ese momento, tú como espíritu
te ponen así como una bandeja. Y, ok, hiciste eso en la reencarnación pasada. ¿Qué te falta hacer? Bueno, me falta yo fui bien pobre. Y como fui bien pobre, quisiera ser bien rico, a ver cómo se funciona eso y cómo puedo manejar mi forma de ser y mi moral al punto de que yo no tenga, que pueda pasar esa prueba. Eso es una prueba, es una expiación también. Entonces, pues ahí es donde viene la oportunidad de que reencarnas en un nuevo niño, empiezas a subir en la edad y llega el momento que tienes la oportunidad de decidir por ti mismo. Si tienes la oportunidad y que va a ser básicamente por instinto, vas a tener a irte a caminar por el camino estrecho que es haciendo el bien hacia los demás, pues estás hecho. Porque en esa vida la vas a dedicar a crecer en tu espíritu profundamente. Vas a ser un hombre bueno, una mujer buena, vas a hacer las cosas bien, aunque tengas sufrimiento, pero vas a tener satisfacción de lo que estás haciendo, lo estás haciendo bien. Pues precisamente de eso es lo que yo estoy hablando hoy. La gente no entiende este proceso. Este proceso es clásico y es un proceso ya establecido por Dios. Que usted lo crea o no lo crea, eso no tiene importancia porque Dios no lo va a cambiar. Y está hecho de esa manera. Cuando usted lo venga a entender, si no lo entiende cuando yo ahora se lo explico, y lo viene a entender dentro de una próxima reencarnación, pues ya es el tiempo que usted está perdiendo en ese sentido. Yo lo que trato es ahorrarle ese tiempo. Muchas veces se ahorran cientos de años en este proceso, cuando la persona empieza a quitarse todo lo que tiene que ver con lo material, todo lo que tiene que ver con la religiosidad. La religiosidad te pone una críncola y te cierra los ojos para que tú veas las cosas que tienes que ver. Entonces empieza todo, lo pone con una vela, un ritual. Y eso no funciona en el mundo espiritual. En el mundo espiritual no se necesitan velas. Todo es inmaterial. Los espíritus son inmateriales. Dios es inmaterial. ¿Para qué tú le vas a prender una vela a un espíritu? ¿Qué puede hacer un humito que salga ahí de una vela? O esa llama. ¿O qué puede hacer un ritual que tú mates a un niño para tú satisfacer a un espíritu inferior? Y eso lo hemos enseñado. No vamos a hablar de ese tema hoy, pero eso es lo que funciona. Espíritus inferiores que piden sacrificios para supuestamente para darte a ti gozos materiales. Entonces ahí es donde tú caes y entonces tu karma empieza a acumularse, acumularse y acumularse. Y cuando tú vienes a ver, en vez de pasar cierta cantidad de años, se duplica por las malas cosas que tú haces. Entonces, es parte de lo que tienes que expiar en esta vida. No culpes a Dios por eso, porque Él es incapaz de abandonarte y el culpar a Dios afectaría tus faltas cometidas por consecuencia de la ley de causa y efecto, a lo que otros le llaman karma. En lo que es karma, en nuestra filosofía, es causa y efecto. Y es el momento de alcanzar la resignación. Cuando estás pasando por pruebas bien difíciles que no entiendes por qué, empieza a entender que esas pruebas tú mismo te las impusiste. Ay, ¿cómo es posible, Frank? Qué estúpido yo puedo ser que me haya puesto unas pruebas que me hagan sufrir tanto. Pues eso funciona de esa manera. No hay otra forma de entenderlo. Y es lo más lógico y lo más justo. Porque cuando tú llegas el momento de decidir por las pruebas de lo que está pasando, esa prueba no es para que tú sucumbas y que tú no te vayas atrás, sino que tú puedas vencerla. ¿Y por qué son esas pruebas? Muchas veces son porque tú tienes que conocer algunas cosas, tienes que conocer el sufrimiento cuando se es pobre, verdaderamente. Cuando has tenido la oportunidad de tener muchos bienes y tuviste tal vez esclavos, ese tipo de cosas, como los trataste en el pasado, en otras encarnaciones. Entonces tú tienes que ahora pagar por eso. Pero ese proceso no es para que tú sucumbas, es para que tú te des cuenta de lo que tú hiciste sufrir. Y hay quien dice de que dime lo que sufres y te diré lo que hiciste sufrir a otros. Si hay una persona que venga y te diga, no, yo no creo en ese tipo de filosofía que tengo que sufrir, esa persona es egoísta y no quiere reconocer que ella hizo, que el hecho que tenga esas pruebas es porque le hizo sufrir a alguien de una manera increíble. Entonces ese mismo sufrimiento lo tiene que pasar y eso es lo justo. Entonces, en el momento en que tú estás pasando por la prueba, ya yo he hablado sobre eso y puedes mirar mi artículo sobre la resignación, donde habla de que no debes estar echándole la culpa a Dios, porque Dios no tiene nada que ver con eso. Tú pusiste las pruebas y las estás pasando y entonces ahora le echas la culpa a Dios. Cuando Dios te dice, bueno, tú tienes libre albedrío, tú decides lo que tú quieres hacer con tu vida y tu decisión es sufrir o perdonar. No quiero decir eso porque nadie elige eso. Si tu decisión es no pasarla o irte por el no pagar el ticket de entrada y te vas por la parte de atrás, por la puerta de atrás, pues entonces tienes que pagar las consecuencias. En el momento que llegue el momento de que te llamen a capítulo y ven acá, pero tú no pagaste la entrada.
Tú no entraste por donde hay que pagar, entonces, ¿por qué te fuiste por atrás? Estás, ¿cómo se llama? Dándole la vuelta, pues tú estás perdiendo el tiempo. Viene una reencarnación y perdiste tu tiempo porque te fuiste por la parte más fácil. Bueno, en muchos de mis artículos opto por copiar literalmente toda la sección que aparece en los libros de la codificación espírita relacionada al tema. De otro modo, se perdería la coherencia de ideas. Creo que es parte del proceso de aprendizaje y de educación. Al fin y al cabo, deseamos aprender y queremos saber con ansia qué han dicho los espíritus. Este artículo es uno de estos. Si supiéramos de antemano lo que que nos va a ocurrir paso a paso en el transcurso de la vida, no se lograría el sobrepasar las pruebas de la vida. Si tú vas a un examen de la universidad o de la escuela y te dan la clave, pues ¿de qué vale? De que tú vayas y que te roben la clave y hagas el examen y lo pasas. No has pasado nada, no, ese tiempo no fue nulo. Cuando te vienen preguntas relacionadas a lo que se supone que tú hicieras en la vida, vas a fracasar. Por eso hay mucha gente fracasada, porque se fueron en la escuela y perdieron el tiempo. Y al perder el tiempo no aprendieron lo que tenían que aprender, y cuando le llegó un momento de actuar en base a lo que tenía que saber, no lo sabe hacer porque se fueron por la puerta de atrás. Entonces, si supiéramos de antemano lo que van a hacer las pruebas, sería muy fácil. Tú vienes, ya yo sé que yo tengo que pasar por ahí y que ahí va a venir el tren. Entonces yo me detengo. Bueno, nadie quiere que le pase el tren por encima, ¿verdad? Es como el que quiere tener las respuestas de los exámenes antes de tomarlos. Y lo que esto ocasiona es que cada vez que engañamos en las pruebas, no adelantamos nada en el espíritu. Y eso se va acumulando hasta que lograr que seas un fiasco en la vida. No logras nada. Siempre optas por lo fácil, y lo fácil siempre te lleva a lo prohibido. Muchas personas no quieren trabajar, no quieren hacer las cosas como tienen que ser y se van por el mundo fácil, las drogas, vender droga, hacer contrabando, hacer lo ilícito. Ah, no, eso es más fácil porque es que muchas veces son gente que estudian, son profesionales y se van a la política a robar. Entonces se meten en los puestos políticos para obtener unas ganancias rápido, en menor tiempo posible. Entonces se encuentran que en un momento dado están en la cárcel de momento y miran así, están con los barrotes. ¿Por qué? Porque trataron de buscar el momento fácil. Es importante que se entienda lo siguiente: Dios no castiga ni premia. Las pruebas que esté pasando, nunca le eches la culpa a Dios. En el momento que tú le eches la culpa a Dios, en ese momento, todo lo que hiciste hasta ese momento se fue, se diluyó. Y eso lo presento yo en el artículo de la resignación. Si lo quieren mirar, ahí te lo defino claramente lo que dijeron los espíritus. Entonces, a lo que nosotros los espíritus, a lo que nosotros los espíritus encarnados nos toca vivir, no podemos estar en todo momento diciendo que Dios me castiga, o que Dios es fuego consumidor. La gente inepta y los ignorantes, y ahora lo puedo decir con mucha seguridad, mucha gente religiosa, lo primero que te dice: tú te estás pasando lo que estás pasando porque Dios castiga, y Dios castiga con vara, y Dios es de fuego consumidor. Esos son estupideces. El que dice eso no es un ignorante, porque Dios no tiene por qué hacer eso, porque Dios es inmaterial, no le importa nada. O sea, Él te da la oportunidad que tú tengas libre albedrío, que tú decides por tu vida lo mejor que a ti te convenga para que tú pases esa prueba. Todo depende de las pruebas que estás pasando. Todo es parte del proceso de adentramiento espiritual que debemos aspirar. Todo esto depende del adelantamiento de tu espíritu. Si tu espíritu puede adelantarse, ¿y cómo se adelanta? Haciendo las cosas bien. Estas son las reglas espirituales cuyo único propósito es que transitemos con los ensayos de la vida para expiar los errores, faltas cometidas que se han acumulado como consecuencia de la ley de causa y efecto en la filosofía espírita. Y otros le llaman a eso karma. Entonces veamos qué qué le preguntó Allan Kardec a los espíritus. En el libro de los espíritus hizo las siguientes preguntas. En la pregunta número 258, donde se habla de elección de las pruebas, dice: en estado errante, que es cuando tú estás desencarnado y estés entre medio de la última encarnación y la próxima que te va a llegar, ¿verdad? Ese periodo se llama errante, es erraticidad lo que le llaman. Entonces, en estado errante, antes de iniciar una nueva existencia corporal, ¿tiene el espíritu conciencia y previsión de lo que sucederá durante la vida? Le preguntó Kardec a los espíritus. Y el espíritu le dijo: él mismo escoge el tipo de pruebas a las que quiere ser sometido, y en esto consiste su libre albedrío. El libre albedrío es lo más importante en todo esto. Y él decide
por las pruebas que va a tener. En estos días alguien me comentó que yo había mencionado sobre esto, y como no conocen nuestra filosofía, pues conocen solamente eh, filosofías metafísicas que tienen que ver con lo que es el panteísmo, que es que el universo es total y que tú eres Dios, y ese tipo de proceso, este tipo de ver las cosas no individual de los seres humanos. Olvidan que el alma es inmortal y que cada cual tiene un alma, y que esa alma no se cambia, ni se va a un torrente de conocimiento o una chispa. Eso no existe. Entonces estas personas no pueden tampoco definir que existe el bien y el mal. Y existe el bien y el mal con el único propósito de que tú puedas, cuando vienes a la existencia, a la reencarnación, a la encarnación, tú poder decidir qué es lo bueno y qué es lo malo, porque tú tienes un libre albedrío, como dicen los espíritus, y vas a decidir por lo bueno o por lo malo. Si decides por lo malo, acumulas karma. O acumulas eh, 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 faltas en tu causa y efecto. Y si haces las cosas buenas, adelantas el espíritu. El espíritu empieza a crecer, a aumentarse, por consecuencia de hacer el bien. Ese es el propósito, de hacer el bien. Entonces, es importante que se entienda que hay que entender el bien y el mal. Y si tú entiendes lo que es bien y lo que es mal, pues entonces pues tú puedes más o menos decidir qué es lo que tienes que hacer para tú mejorarte. Entonces eso lleva unas consecuencias, de que cuando tú haces el bien te sientes bien, cuando haces el mal te sientes mal, porque sabes, de tu conciencia te dice, tú llegaste a este punto y tú sabes que hacer eso es malo. Entonces viene el remordimiento, viene la culpa dentro de ti, porque lo estás haciendo mal y sabes que lo estás haciendo mal. Entonces la pregunta 258A, que es parte de esa misma pregunta, de la 258 de la elección de las pruebas, Kardec le dice la siguiente pregunta a los espíritus: ¿no es entonces Dios quien le impone las tribulaciones de la vida como un castigo? O sea, es Dios el que le dice a uno que uno tiene que pasar por esas tribulaciones, esos problemas en la vida. Y entonces dice el espíritu: nada acontece sin permiso de Dios, por cuanto Él quien ha establecido todas las leyes que rigen el universo. Preguntaréis, ¿por qué ha hecho tal ley en lugar de otra? Al dar al espíritu la libertad de elegir, Él le deja toda la responsabilidad de sus actos y de sus consecuencias sin obstruir para nada su porvenir. O sea, todo es decidido por uno. Y todo lo que tú decidas, si lo decides bien, perfecto. Si lo decides mal, pues tiene sus consecuencias. Suya puede ser la senda del bien, así como la del mal, refiriéndose al espíritu encarnado. Pero si cae derrotado, le quedará un consuelo, el de que todo no terminó para él, y que Dios, en su bondad, le deja libre para reiniciar lo que hizo mal. Entonces, para eso es que existe la reencarnación. Entonces, si fuéramos a lo que dicen las religiones, que cuando tú caes, vas a un lago de fuego y azufre, y allí te vas a fulminar, y no vas a tener oportunidad de arrepentimiento, vas a estar eternamente sufriendo y pagando por eso, pues entonces ahí te das cuenta que verdaderamente eso no tiene lógica. Primero, no tiene lógica, y sería decir que Dios es un Dios injusto, porque ¿qué padre puede decir que su hijo pueda estar sufriendo eternamente por unos errores que cometió en la vida? Lo que hay que enseñarle que lo que hizo mal hay que mejorarlo y volverlo a hacer. Que hay que pagar por eso, pues claro que no es de gratis, no es free lunch, pero es de la manera que Dios lo ha determinado. Ese es el Dios que yo conozco, y es el Dios que yo predico, y es el Dios que yo quisiera conocer, que yo quisiera presentarle a todo el mundo. No es un Dios despiadado, fuego consumidor, no es un Dios que quiere destruir a la humanidad, no es un Dios que es vengativo, que es parcial, no es un Dios justo, y esto es justicia. El Espíritu sigue diciendo que de aquello otro que es obra del hombre, si un peligro os amenaza, no seréis vosotros quienes lo habréis creado, sino Dios. Pero podéis exponeros voluntariamente a Él, porque habéis visto en Él un medio para vuestro propio adelanto, y Dios lo permite. Todo lo que acontece, Dios está envuelto, lo permite, porque Dios tiene control de todas las cosas, si no, no sería Dios. Pero entonces, todo lo que tú vayas a decidir va por tu libre albedrío, y si tú decides bien, adelantas. Si decides... Entonces la pregunta 259 dice: si cabe al espíritu elegir el género de pruebas que deberá afrontar, dice Kardec,
se deduce de ello que todas las adversidades que experimentamos en la vida han sido previstas y escogidas por nosotros. Y dice el Espíritu, entre paréntesis y con toda seguridad, sí, o sea, todas. Todas no es la palabra adecuada, porque no es cuestión de afirmar que hayáis seleccionado y previsto cuanto ha de aconteceros en el mundo, hasta las cosas de menor cuantía. Lo que elegisteis es una clase de prueba. Los detalles son consecuencias de la posición en que os halléis y a menudo de vuestras propias acciones. Si por ejemplo el espíritu ha querido nacer entre malhechores, sabía a qué consecuencias se exponía, pero no conocía de antemano cada uno de los actos que iba a realizar. Tales actos son el efecto de su voluntad o de su libre albedrío. El espíritu sabe que al optar por semejante camino le aguarda determinado tipo de lucha. Conoce pues la índole de las vicisitudes por las que va a pasar, pero ignora si tal acontecimiento se producirá antes que tal otro. Los detalles nacen de la fuerza de las circunstancias. Solo puede prever los sucesos importantes, aquellos que influirán sobre su destino. Si tomas un sendero escabroso, sabes que deberás adoptar las grandes precauciones porque tienes posibilidad de caer, pero desconoces en qué lugar exacto se producirá su caída y quizás no caiga si eres lo bastante prudente. Si caminas por la vereda y te caes sobre la cabeza una teja desde lo alto, no creerás que estará escrito como vulgarmente se afirma. Yo digo de la siguiente manera: si la persona tuvo una encarnación donde estuvo expuesto a crimen, estuvo expuesto a matar a otras personas inmisericordiamente, cuando llegue el momento de probarse, puede pedir que una de las pruebas sea encontrarse con situaciones donde él pueda vencerla. ¿Y cómo puede vencerla? Que cuando viene con un malhechor o en un área o en un grupo de personas que son malhechores, él poder tener la capacidad de salirse de eso y poder vencer esa prueba. Y cuando llegó el momento de matar, dijo: no, yo no voy a matar. Y pueda restablecerse y pueda cambiar su rumbo de vida. Entonces en ese momento está venciendo una prueba que en la anterior reencarnación no la pudo vencer. Esa es la única manera. Porque si tú vienes y pasas por esta época, por esta reencarnación en que vives ahorita, por unas pruebas, y lo hiciste mal, y que cuando llegue el lecho de muerte te sientes mal, qué mal hice, no debí haber comportado de esa manera. ¿Cuál es la mejor manera que tú puedes rectificar eso? Además de arrepentirte, porque arrepentirte es fácil. El arrepentirte no conlleva en ese momento el pasar la prueba. Te arrepentirte dice: yo cambio mi forma de pensar. Entonces, pues la única manera que tú lo puedes probar es que tú pases por el mismo proceso, las mismas situaciones, y que no lo hagas, no lo vuelvas a hacer. Muchas personas han venido por encarnaciones suicidándose, quitándose la vida. Entonces vuelve otra vez y pasa por lo mismo. Y usted ve que pasa y no puede. Entonces tiene que llegar a un punto donde la persona tiene que saber apertrecharse y conocer los recursos que puede tener a su disposición para evitar eso. Y los recursos que puede tener para evitar ese tipo de reincidencia no es otra cosa que reconocer que tiene que transformarse moralmente, reconocer que tiene que cambiar en su vida y que cuando empieza a hacer el bien, que empieza a sentirse que lo está haciendo bien, entonces cuando llegue ese momento crucial de que se repite, porque lo había vivido anteriormente, la intuición en este momento funciona a decir: no lo hagas. Entonces tú no lo haces. Y ahí en ese momento estás venciendo esa prueba. Muchas personas, esto es un punto bastante delicado. Hay personas que se pueden sentir mal por lo que yo digo, pero yo debo decirlo, porque yo no puedo estar llevando un mensaje de educación y algunas cosas decir y otras no decirlas. Las personas que tienen el problema de que tienen esa confusión sexual, donde vienen a una vida y son homosexuales o lesbianos o lo que sea, muchas personas lo justifican diciendo: no, es que hubo un cambio en las reencarnaciones pasadas y se confundieron esas son justificaciones, pero lo real es que cuando la persona viene a la vida y hace una vida en esas circunstancias, no está trabajando con el bien que se espera que sea. Entonces se le está dando una nueva oportunidad para que la persona rectifique. Es difícil, es duro,
de que una persona que tiene esas tendencias la pueda vencer. Yo diría que es casi imposible, pero se ha demostrado últimamente en estudios que se han hecho que por medio de terapias una persona puede rectificar eso y puede convertirse nuevamente a lo que tiene que hacer. O sea, no podemos justificar, ni yo quiero justificar nunca, de que eso es justificable, que eso es aceptable, de que eso puede ocasionar que en el mundo espiritual, porque hay que amarlos, yo los amo, y yo tengo muchos amigos que son eso, y estoy ayudándolos, no te creas, estoy pasando por una situación de un amigo específicamente y lo estoy ayudando, llevo casi un año ayudándolo, y he llegado casi al punto de que podamos vencer eso. Y no estamos tratando de criticar ni decir que eso echar hacia el lado de las personas que tienen esa situación. No, al contrario, yo los amo mucho más de lo que puedo amar a una persona que tiene otras necesidades por lo que están pasando. Pero eso de la misma manera pasa con personas lujuriosas que tienen unos espíritus que le dicen que tienen que estar todo el tiempo haciendo sexo, o tienen que estar todo el tiempo mirando películas pornográficas, o tienen que estar todo el tiempo yendo a ese tipo de lugares donde hay prostitutas y ese tipo de cosas, haciendo todo lo que es promiscuo. Y eso ha sido, es inducido por malos espíritus. Y yo he logrado ver personas que han tenido la oportunidad de poder lidiar y limpiar esa parte. Y que esos espíritus se separen y se vayan. Y lo dejen libre. Y cuando lo dejan libre, la persona ya no piensa más en eso y es una persona feliz. Del mismo modo pasa con este tipo de situaciones que son situaciones de desviaciones sexuales, donde hay que trabajar de la manera espiritual para que llegue esa oportunidad que tiene. Cada oportunidad de cada persona pueda vencer esa prueba. Eso es una prueba. Entonces, si no la vence y lo que hace es que busca ¿cómo se llama? Unas excusas, pues entonces nunca la va a poder vencer. Y murió y vuelve otra vez y le pasa lo mismo y vuelve con el mismo proceso y eso se va acrecentando en su vida y se hace bien difícil ese proceso. Tiene que llegar un momento en que eso se pueda vencer. Que los deseos son incontenibles, no se puede, y claro, es una prueba seria, fuerte, pero con buena terapia, con buena asistencia de buenos espíritus, con la asistencia de Dios, todo se puede lograr. Y eso es lo único que yo digo. Yo estoy ayudando a personas que tienen ese problema. Y hay unos cuantos, no estamos hablando de uno solo, de unos cuantos. Y se han acercado a mí esperando una solución a su problema y yo los he llevado para que conozcan la filosofía, que lean los libros y que siempre les estoy diciendo, siempre les digo, eso es una decisión tuya. Y es una decisión que tú tienes que lidiar porque tienes libre albedrío. No soy yo, ni es nadie, ni es la sociedad, ni es los que justifican, porque muchos vienen y predican mucho muy bien y esto le dedica un poquito de tiempo porque no quiero, es algo serio. Yo siento un toque muy especial de los espíritus que hable sobre este tema de esa manera, que necesitan ayuda. Pero yo no les puedo decir que eso está bien y que no te preocupes, que hay que amarte. No, porque esos son comportamientos que hay que detenerlos. Y hay que detenerlo para que tú puedas crecer en tu espíritu. Si tú no quieres crecer en tu espíritu y que prefieres el placer sexual que eso provee, pues ya eso es otra cosa. Ya, bueno, ahí no se puede trabajar hasta que tú no puedas cambiar con tu voluntad. Es la única forma que se puede manejar eso. Que te amo, claro que te amo. Que no te voy a rechazar en la vida, menos por eso, porque sé lo que se sufre. Pero yo sé de personas que han tenido situaciones lujuriosas y situaciones de esa manera que finalmente han podido vencer. Y se puede vencer, no hay nada que no se pueda vencer. Esas son obsesiones también que hay que buscar la manera de sacarlas del entorno mediante una mucha voluntad. Y ya hemos visto que la voluntad es lo que maneja el mundo espiritual. Porque tú decides por ti mismo. ¿Okay? Básicamente, en esa pregunta nos detuvimos un poquito. Lamento si esto tiene una connotación que no se quiera. Yo no quiero ni que nadie diga que yo estoy preconcebido a pensar de esa manera, sino yo simplemente uso la codificación. La codificación me dice que todo el mundo tiene un libre albedrío, de que todo el mundo tiene derecho a decidir y que tiene voluntad. Y que como consecuencia de que esa voluntad y ese libre albedrío, tú puedes pedirle a Dios permiso y puedes pedirle a Dios que te ponga tus buenos espíritus y tu espíritu protector alrededor tuyo y te ayude a vencer esa prueba, esa tentación, esa situación que te hace hacer cosas que te avergüenzan en muchas ocasiones o que tú no lo quisieras hacer. Las personas que yo estoy ayudando no vienen a mí que yo los ayude por el hecho de que
que no sea otros que quieren ser personas normales y tener su propia familia y no tener el estigma que todo el mundo le pone a ese tipo de cosas, y han tenido la confianza de venir donde mí, yo los ayudo. ¿Tú te crees que yo voy a rechazar a una persona de esas? No, en la vida, yo no puedo, yo tengo que estar con esa persona al chavo. Un momento dado yo hice un comentario de aquí cuando empecé y me cayeron innumerables personas, empezaron a juzgarme, a decirme que yo estaba preconcebido, que yo tenía una llave en mi mente, eso, y sin embargo eso no es lo que yo pretendía. Yo pretendía ayudar y dar una opinión con relación a lo que dice la codificación. Simplemente eso. Pero yo decir que yo esas personas las condeno como las iglesias que condenan a estas personas, decimos, no, que eso no entran al reino de los cielos, no, eso yo no creo en eso. Eso es ser una persona no compasiva. No importarle el dolor de las otras personas, porque esas personas sufren mucho por el estigma que reciben, sufren mucho porque tienen que soportar esa tentación tan fuerte que los atormenta y tienen y por sus afectos personales y su forma de ser, sus mismos familiares hasta los agreden, ¿entiendes? Y los vecinos y todo el mundo, esa gente vive pero verdaderamente un infierno, que el infierno no existe. ¿Y por qué le vamos a tirar? ¿Por qué lo vamos a dejar en el piso? Vamos a ayudarlo, a tenderle la mano y a jalarlo para acá y decirle, ven, vamos a ayudarte. ¿Qué te puedo ayudar? Te puedo dar educación, vamos a darte educación, vamos a darte terapia, vamos a bregar con eso. No te dejes caer. Y tengo amigos que me siguen llamando y yo sé lo que tú piensas, Frank. Y en muchos de ellos no han podido vencerlo, pero estamos trabajando con eso. Yo no me voy a dejar caer. Mientras ellos quieran que yo sea su amigo, yo voy a ser su amigo y lo voy a ayudar. La pregunta 260 dice, ¿cómo es posible que el espíritu quiera nacer entre personas de mala vida? Entonces precisa ser enviado a un medio en el que pueda someterse a la prueba que ha pedido. Es necesario que haya analogía para luchar contra el instinto del bandolerismo. Tiene que encontrarse entre personas de esa calaña. No hay forma de hacerlo. Entonces tú ves personas que tienen un corazón increíble. Hasta en las películas te aparece, mira, esa persona es bien malo, pero cuando le tocó la fibra. ¿Por qué? Porque esa persona está pasando, la mejor explicación, que está pasando por esa prueba, pero dentro de sí no quiere hacerla, pero la tiene que pasar y está dentro del proceso. Y he visto personas que ya han fallecido, que han pasado por esa situación. Son gente con un corazón noble, increíble, pero donde le tocó vivir, había la oportunidad y había la presión para que hicieran cosas que no tenían que hacer. Meterse en droga, robar, hacer cosas que le pudieran llevarlo a la cárcel, pero que la persona en sí, dentro de sí, era un corazón noble, hermoso y listo para seguir adelante en su desarrollo espiritual. Dice, la pregunta 260 es, si en la tierra no existieran gentes de mala vida, ¿no podría el espíritu pues encontrar aquí el ambiente requerido para afrontar estas pruebas? Entonces el espíritu le contesta, ¿acaso tendríamos que quejarnos de ello? Eso sucede en los mundos superiores, donde el mal no tiene cabida. De ahí que solo haya de ellos espíritus buenos. Haced que pronto ocurra lo mismo en vuestra tierra. ¿Cómo lo podemos hacer? Cambiando, buscando la manera de progresar, desarrollarnos, para llegar a un momento en que los problemas que tengamos no tengamos problemas, que estemos en un mundo bueno, de las esferas que están definidas para ese propósito. La pregunta 261 dice, en las pruebas que debe arrastrar el espíritu para alcanzar la perfección, tiene que experimentar toda clase de tentaciones. O sea, debe pasar por todas las circunstancias capaces de despertar en él el orgullo y la envidia, la avaricia, la sensualidad, etcétera. Entonces el espíritu le contesta, acuérdense que estamos hablando de que la problemática de esta reflexión es cómo es posible o cómo explicamos de que pasemos por tantas pruebas y que esas pruebas que nos hacen sufrir, nosotros las hemos determinado. Ese es el propósito de esta presentación, de que usted entienda por qué eso es así. Y todas las preguntas están dirigidas hacia ese propósito. Dice, ciertamente que no, puesto que estamos hablando de la pregunta 261. En las pruebas debe arrastrarse el espíritu para alcanzar la perfección. Tiene que experimentar toda clase de tentaciones. O sea, tiene que pasar por ese tipo de situaciones de ser tentado, de que venga la avaricia, que venga el orgullo, que haya una necesidad de obtener un dinero ilícito y quiera tener cosas que los demás no tienen, que es la avaricia o la sensualidad,
extrema, que esté envuelto en ese ambiente donde lo que se maneja es solamente las cosas sexuales y los goces sexuales. Eso es lo que preguntó Kardec, y la contestación es la siguiente: ciertamente que no, puesto que sabéis que hay entre ellos quienes toman desde el comienzo una senda que los exime de muchas pruebas, pero el que se deje conducir por el mal camino, como todos los peligros que en él mismo existen, puede un espíritu, por ejemplo, pedir riqueza y podrá concedérsela. Entonces, conforme a su carácter, es posible que se torne avaro o pródigo, egoísta o generoso, o si no, se entregará a todos los goces de la sensualidad. Pero esto no significa que debe pasar forzosamente por la serie de pruebas dadas por esas características. Nuestra orientación no es hacia lo material, pero tú puede ser que llegue un momento que viniste y te pegaste de la lotería. Un premio te cayó en las manos, una herencia, una cantidad que tú no esperabas. Entonces en ese momento no te creas que viene la primera persona que no tiene esto en su mente y ni está preparado para este tipo de cosas. Lo primero que hace es: vamos a gastarlo, déjame hacerlo. Entonces tiene las opciones ahí que van a venir: la sensualidad, se le va a aparecer las mujeres, los hombres y todas las cosas disponibles porque hay dinero envuelto. Entonces van a aparecer las oportunidades de que puedas, que tengas de una manera proteger ese dinero, y si hay que matar o lo que sea, ese tipo de comportamiento. Pero tú tienes la oportunidad también de decir: no, un momento, ahora tengo la oportunidad ahora de hacer bien. Tengo la oportunidad ahora de lograr ayudar a las personas. ¿Cómo? Pues mira, hay personas que tienen necesidad de esta manera. Hay que hacer un centro allí que puedan ayudar a las personas, que los orienten. O podemos buscar la manera de desarrollar sistemas que generen dinero para las personas que tienen hambre. Ese tipo de cosas. Y entonces, pues, esa misma prueba que pudo haber sido, te pudo conllevar a tu caer profundamente más de lo que estaba, te da la oportunidad de tú crecer y tú ser una persona productiva y tener las opciones en la vida. Y eso, aunque la persona diga: pero que bien, es muy fácil porque tiene el dinero. Bueno, pues tiene el dinero, pero tiene las tentaciones y todo ahí, y las ha podido vencer. Eso es lo que pasa con todo esto. Y cuando esas cosas ocurren, pues entonces hay que mirarlas. Hay gente noble, buena, que yo conozco, y que ha tenido la oportunidad de tener oportunidad de dinero, y en vez de ser personas ruines, malas concebidas, como dice uno, se dedican a ayudar a los demás y son amorosos y no se mantienen con sus pies en el piso siempre, porque saben manejar la situación. Un día en Puerto Rico, yo estaba de paso, entré a un lugar y pues, tomarme un refresco, una cerveza, como dicen. Y entonces se estaba hablando de que el albañil es una persona que trabaja en cemento, en las casas, que no tiene educación, se ganaba en ese tiempo $5 la hora. O sea que $5 la hora son 5 por 8, $40 al día. Y eso, pues, ¿cuánto sería al año? O sea, una cantidad ínfima. Se pegó con el premio mayor. Y entonces, ¿qué ocurrió? Pues esa persona no estaba preparada para eso. Y vino su premio mayor. Y entonces le dijeron: tú lo puedes coger a yo no sé cuántos años. Te tocaban 200. En ese caso, el caso específicamente eran $200,000 al año. Pues cuando una persona sensata tiene $200,000 al año, no tiene que preocuparse más el resto de su vida. Espérate, yo tengo la vida mía hecha ya. De hecho, en Estados Unidos se considera una persona rica, una persona que se gane $200,000 al año. Pero ¿qué pasó con este individuo? Como no sabía manejarlo, y inesperado para él, esa cantidad de dinero empezaron a llegarse todos los familiares a pedirle prestado. El dinero se esparramó el primer año. Pero como estaba dividido 200,000 por cada año, perfecto. Pues el primer año se quedó rápido, se quedó sin dinero en las primeras semanas. El próximo año empezó a comprar de antemano carros viejos, porquería, cosas, tú sabes. Y cuando llegó el segundo año, que fue donde el banco le dijo: yo te puedo dar el dinero hasta esa cantidad, pero después de esa cantidad hay que esperar al próximo año. Pues entonces empezó el momento del martirio de ese señor, porque empezó a comprar y a hacer lo que todo el mundo decía, y empezó a invertir en malos negocios y a vivir una vida pero bien misma. Y él era feliz con $5 la hora, y ahora con $200,000 al año no era feliz. No estaba preparado para eso. Y llegó un momento que el banco, inmediatamente que llegaba el año, le decía: ya el dinero se consumió, ya no lo puedes, lo que tú debías del año pasado ya se pagó. Entonces venían las calamidades, porque ese año tenía que pasarla bien difícil. Ni los $5 que tenía
que se ganaba en la construcción, ahora le daban para vivir todo lo que se había creado, porque todas esas cosas que creó y todas esas cosas porquerías que compró, había que darle mantenimiento. Entonces ya es una persona completamente infeliz. Esa persona no supo utilizar eso. Ahora yo te pregunto a ti que me estás viendo en este video, tú si recibes una cosa como esa, ¿cómo tú manejarías tu vida? ¿Harías lo mismo? Sería, despilfarrarías lo que recibes de momento para que puedas utilizarlo para el bien, para una cosa buena para ti, tu familia, mantener y que todo el mundo esté sosegado. Ahora lo que hay es ese señor, en ese momento lo que convirtió una cosa que podía ser una bendición, una maldición para toda la familia. Y posiblemente todas las cosas que eso conlleva de las malas decisiones que van detrás de todo eso. Pues hay que prepararse para eso, en la vida hay que prepararse. Y si usted hoy día es una buena persona y no le va bien, pero de momento se prepara, que lo material no es importante, va preparando su mente, ese tipo de cosas, posiblemente le cae un dinero de momento y usted lo sabe manejar y no va a tener que sufrir ni va a poner en tela de juicio su moralidad. Como yo digo, las personas que se meten en política no son, ¿cómo lo puedo mencionar? No sé cómo mencionarlo, pero ya yo lo puse en mi blog. Mi posición es que, meter y poner tu moralidad en juego en la política es bien grande, riesgo de que tú puedas perder tu moralidad, todo lo que hayas hecho hasta ese momento. Con simplemente que si con el ejemplo que tú puedes dar es lo mejor que puedas hacer, que tú puedes tomar decisiones que puedan ayudar a los demás, sí, pero es que estás en un sistema completamente fuera de lugar. Tú le vas a decir a unas personas inmorales que sean morales, inmoralizarlo y te van a reír de ti. No hay forma de que eso lo pueda ver. A mí me lo dijeron los espíritus, tengo una psicología como eso y estoy muy claro. Yo mejor me mantengo en ir a votar y decir cuál es el mejor candidato, okay. ¿Y qué tú ofreces? Tal cosa, okay. Ahí voy y sigo y doy mi ejemplo. Hay que proveer dinero para esto, yo los tengo, aquí está. Hay que ayudar para desarrollar. Pueden decirme, señor Montañez, usted puede ayudarnos a desarrollar esta idea o este grupo en la comunidad, y yo lo hago con mucho gusto. Eso no me lleva a mí que yo vaya a perder la moralidad que he alcanzado. Entonces, las 12 sentidos de cómo el espíritu, la pregunta 12 sentidos, cómo el espíritu en su origen es simple, ignorante y desprovisto de experiencia, puede escoger con conocimiento de causa una vida determinada y ser responsable de tal elección. El espíritu le dice, Dios suple a su inexperiencia trazándole la vía que debe seguir, como haces tú con un niño desde que está en la cuna, pero poco a poco le va dejando ser dueño de escoger a medida que se desarrolla su libre albedrío, y entonces precisamente es cuando se suele extraviar, tomando el mal camino y desoyendo los consejos de los espíritus buenos. Eso lo que puede llamarse la caída del hombre. Tú preparas todo, tú preparas a tu hijo y a tu niño para que tenga una buena experiencia en la vida, y mientras está bajo tu tutela, pues tú le enseñas las mejores cosas, lo llevas a la mejor escuela que tú puedas pagar, le das los mejores ejemplos tuyos como persona, pero llega un momento que ese niño tiene que tomar decisión por sí propio, que se llama el libre albedrío. Y entonces ahí es donde tiene que decidir. Si la base es buena, muchas veces no sucumben, pero muchas veces estos espíritus que vienen ya vienen predeterminados a hacer algo en la vida. Cuando despiertan a que ya pueden tomar la decisión, entonces se emancipan. ¿Cuántos padres sufren porque sus hijos se van de la casa a los 18 años? En Estados Unidos se promueve mucho eso. A los 18 años ya se pueden emancipar, ya son dueños de sus propios actos. Cuando mi hijo, yo a mis hijos siempre los llevaba a la escuela de la mano, pero nunca me percaté que habían crecido. Cuando llegó el momento que cumplieron 18 años, un día yo fui para allá a decirle al profesor, mire, que si, un momento, señor, ¿de quién usted está hablando? No, de fulano, ese es mi hijo. ¿Qué edad tiene él? Tiene 19 años. No, pues aquí usted no puede hablar. Él es mayor de edad. Que hable él, pero yo soy su papá. No, aquí en Estados Unidos no es así. O sea, allá en Puerto Rico posiblemente, pero aquí no. Y yo todavía le puedo romper la cara. Nunca fui un mal padre en ese sentido, siempre fui muy responsable. Pero así es como funciona la cosa. Ok, estamos claros en ese punto. O sea que básicamente tú tienes una elección y tienes una oportunidad y Dios te va a dar la oportunidad. Por eso es que Dios es increíblemente sabio. Por eso es que tú creces como un niño. Para que tú no tengas la excusa de decir, no, a ti no se te dio la oportunidad. No, tuviste la oportunidad de aprender todo desde cero y pudiste subir, subiendo hasta que llegó un momento que tomar la decisión. Ahora tú decides.
Entonces, como decía ahorita, los muchachos a los 18 años vienen, se van de su casa. Y cuando se van de su casa, allá se encuentran con todos los problemas que tiene la vida, la droga. Hasta los quieren, hasta los matan. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué tú puedes hacer? Ya están fuera de tus manos, ya tú no puedes hacer nada, ya es tu propia decisión. Ahí vienen los sufrimientos tuyos. Y esos son tus propias pruebas también. No te creas que tampoco tú estás envuelto en la situación. Él te va a hacer sufrir porque tú tienes que pasar por esas pruebas. Todo está relacionado. Cuando el espíritu goza de su libre albedrío, la elección de la existencia corpórea depende siempre en forma exclusiva de su voluntad, o una vida puede serle impuesta por voluntad de Dios y a título de expiación. Esa es la pregunta 262. El espíritu contesta: Dios debe aguardar. No, perdón. Dios sabe aguardar, no apresura la expiación. Con todo, puede imponer una existencia a un espíritu cuando éste, por su inferioridad o su mala voluntad, no es apto para comprender lo que le sería más saludable. Y cuando se ve esta vida, cuando se ve que esa vida puede servir para su purificación y adelanto, al paso que encuentre en ella una expiación. Está bien explícito eso, yo no voy a darle mucho vuelta a eso. La pregunta 263 dice: ¿hace su elección el espíritu inmediatamente después de la muerte? No. Muchos creen en la eternidad de las penas. Ya se lo dije, es un castigo. No, no tiene que inmediatamente, después de la muerte, no es desencarnar, empezar a elegir. No, eso tiene su procedimiento y su momento. Cuando le toque decidir sobre eso, lo tendrá que hacer. No es importante en este punto, porque ¿qué te importa a ti si cuando la persona desencarnó lo hace antes o después? Si ya tú no tienes control de la situación. La pregunta 264 dice: ¿qué es lo que orienta al espíritu en la elección de las pruebas que desea sufrir? O sea, ¿qué utiliza él para entender qué es lo que tiene que hacer? Dice: opta por aquellas que pueden ser para él una expiación por la índole de las faltas que haya cometido y hacerle adelantar más deprisa. Unos pueden, pues, imponerse una vida de miseria y privaciones para tratar de arrastrarla con valor. Otros querer probarse mediante las tentaciones de la fortuna y el poder, harto más peligrosas por el abuso y el empleo inadecuado que de ellos es posible hacer, y por las pasiones viles que desencarnas. Otros, por último, quieren probarse por medio de las luchas que han de sostener en su contacto en el vacío. Cuando yo empecé en el espiritismo, que no sabía nada de esto, y me decían que la parte material había que echarla hacia el lado. O sea, no es que echarla hacia el lado, no es que tú derroches lo que tú tengas y hayas acumulado, es que simplemente tu pensamiento tiene que ser diferente. Entonces, cuando llegan los momentos difíciles: ay, yo quisiera tener el dinero para no tener que pasar por lo que estoy pasando. Y entonces ahí llega un momento en tu vida que tú mismo vas a saber si estás preparado o no. Y cuando yo empecé, yo no estaba preparado. Si tenía que tornar la balanza a favor mío, en ese momento que yo empecé, en esa prueba yo hubiese sucumbido fácil. Porque yo decía: no, yo no quiero salir del espiritismo, no quiero salir del sufrimiento, no quiero saber nada, dame el dinero, yo lo cojo, yo me llevo el dinero aparte, adelante. Y hubiese hecho una vida cayendo en todo ese tipo de errores, en todo ese tipo de lucha que trae el tener dinero. Pero ahora, en el tiempo en que yo estoy ahora maduro, estoy bien madurito, la parte material no me es importante. Si llegara a caer a mí, llega como consecuencia de unos propósitos nobles que ya yo sé cuáles son y que estoy trabajando en eso. Y si eso ocurriera, yo sé que voy a ser prudente y no voy a caer en el error de yo acumular más faltas a mi causa y efecto. O sea, todo tiene que llegar en su momento, en su tiempo. Cuando Kardec publicó el libro de Génesis, lo publicó en el momento que se necesitaba publicar, cuando ya el libro de los espíritus era maduro, cuando el libro de los medios ya era maduro. Es una gran enseñanza. Los espíritus dijeron: hay tiempo para todo. Por eso yo le digo a las personas: usted quiere leer, lee el libro de los espíritus y el libro de los medios, antes que de cualquier otro, porque usted tiene que madurar en ese conocimiento. Y cuando llega ese conocimiento, usted empieza a digerirlo, a masticarlo y entenderlo, y lo introniza en sí, ya lo conoce, ya usted está listo para el otro libro, y para el otro, y para el otro. Muchos vienen demasiado desesperados: ya leí ya leí este. Y yo le digo: léelo otra vez. El libro del espíritu, vuélvelo a leer. Hay que leerlo como 100 veces para poder entender todo el mensaje hermoso que viene de ahí.
Y todavía hay unos que son metafísicos que dicen, no, esos espíritus que dieron la codificación, esos son espíritus inferiores, inferiores no perfectos, sin saber, ni haber leído, ni haber tenido el disfrute de haberse leído una sola vez el libro de los espíritus. Entonces me vienen a hablar a mí que los espíritus que hicieron la codificación son espíritus no aptos. Y hay organizaciones espíritas que se atreven a decir una cosa como esa. Porque Dios no es sonso. Y Dios no va a poder hacer una cosa sin ninguna razón como esas, cuando Dios es un Dios perfecto. Tuvo que dar esa información para que se fuera digeriendo a cada persona y que pudiera tener una madurez para que tuviera su efecto en su momento. Y no se hizo para que después, 100 años después, vinieran unos cuantos eruditos y quisieran cambiarlo y ponerlo a su manera, porque hay que cambiar, porque Kardec hay que ponerlo al día. Yo estoy muy en desacuerdo con que se toque la codificación de ninguna manera. El que quiera hacerlo, pues que lo siga haciendo y que busque su codificación, como yo digo yo. Pero lo que es la codificación que nos dieron los espíritus es una codificación que viene de los espíritus buenos, de espíritus elevados, de espíritus superiores, que Dios envió y comisionó con un propósito específico y se está cumpliendo. Y no me pueden decir a mí, ninguno de ellos, que ninguna de las cosas que están diciendo los espíritus en estos libros no se cumple. O no tiene razón de ser. Está muy bien redactado. Y no tiene nadie por qué decir que esos son espíritus que no se les puede creer. El que dice eso es porque no conoce la codificación y no le interesa la codificación. Y simplemente quiere decir Allan Kardec, pero que no hacen lo que dice Allan Kardec. Sí, Allan Kardec, pero no creen en las pruebas. Sí, Allan Kardec, pero no creen en la oración. Sí, Allan Kardec, pero no creen en Jesús. No, a Jesús hay que coger el que está por la otra acera, no el que está por la acera mayor. No. Entonces quieren dividir la cosa a como ellos creen en su propio entendimiento. Perfecto. Yo le compro eso a todas esas personas y los amo y perfecto, y oigo todas sus conferencias y todo, pero yo entiendo que la codificación es clara y firme y hay que seguirla como dice. Y no lleva ningún cambio en ningún momento en lo que allí se dijo. Y que eso es permanente. O sea que eso es válido hace 155 años, es válido hoy y es válido dentro de 200 años. Si estos espíritus eligen como prueba entrar en contacto con el vicio, la pregunta 265. Los hay también que los escojan por simpatía y por el deseo de vivir en un ambiente acorde a sus gustos o para poder entregarse a las tendencias materiales. Esto es un poquito largo. A mí me pidieron que yo hiciera esto y yo lo considero correcto, porque esto es largo, pero hay que explicarlo. Y si usted tiene la oportunidad de coger mi video y grabarlo de antemano y después irlo poniendo poco a poco, pues yo se lo recomiendo que lo haga. Yo lo voy a hacer. Porque creo que es razonable que toda esta instrucción se conozca y se entienda. No ponerle pero de que dura una hora y media, lo que sea. Esto es instrucción, es educación. Y si usted está interesado en que esto tenga algún propósito en su vida espiritual, pues lo va a oír, lo va a oír. Discúlpeme que me haya fatigado un poquito, pero es que no puedo permitir que alguien pueda decir que la codificación y los espíritus que estuvieron envueltos no están correctos. Por eso solamente me escogieron a mí para yo hacer este tipo de cosas. Posiblemente, ¿quién soy yo? Yo no soy nadie, precisamente, pues nadie me está diciendo a mí. Yo pertenezco a una escuela en Puerto Rico autónoma y nosotros somos muy fieles a lo que dice la codificación. Y lo hemos enseñado por 115 años. Y no nos vamos a salir de eso. Y el que pueda pensar de que las organizaciones y las cosas son... Y no me interesa. Yo quiero que estemos claros en eso. Y no estoy en ninguna situación, en condición de permitir y decir que eso se deba cambiar. Porque yo voy a ser primero que voy a levantar la mano. Eso no. Yo sigo enseñando porque el espiritismo no le pertenece a nadie. Nadie es dueño del espiritismo. Eso pertenece, y lo dice Kardec en la última parte del libro de los espíritus. Esto es una enseñanza universal para el beneficio del ser humano, para el adelantamiento espiritual. Todo lo que se haga que sea para cambiar o mejorar el espiritismo, como diga, tiene que estar atado a que sea consecuente con el adelantamiento espiritual. Si lo que se va a hacer es para que unos hombres puedan decir, no, que eso no es importante, la oración no es importante, no, que hay unos que se atreven a decir que esto que yo hago, que es divulgación, eso no es correcto, porque yo no soy dueño del conocimiento. Claro que no, si yo no fui el que escribí la codificación. Pero el espiritismo no es de nadie. Nadie puede ponerse que eso es dueño. Yo soy dueño de eso.
yo soy el que manejo, yo soy el que dirijo, tú vas a decir lo que yo diga. No, eso no es así. Yo tengo libre albedrío y tengo unos buenos espíritus que me dicen qué decir. A eso yo les oigo. Si ellos me dicen que diga una cosa y si lo que yo estoy diciendo es incorrecto, que no está acorde con la codificación, entonces usted me llama la atención y me dice, Frank, usted está diciendo una cosa que no es correcta. Y yo lo acepto y soy muy humilde. Alguien me dijo en estos días de que yo estaba diciendo que el karma, y es verdad, el karma no aparece en la codificación, aparece el causa y efecto. Y lo corregí inmediatamente, perdóneme, pero yo lo estoy haciendo con el propósito de ayudar, de que la persona lo que entiende en su mente es eso. Hay personas que no le agrada lo que el magnetismo que yo estoy enseñando, los pases espíritas, porque ellos no lo aprendieron así. Ah, pues, pero eso no es mi problema. Yo lo único que te puedo decir es que sí funciona. Sí, el pase funciona. Y yo lo pongo viviendo y le funciona. Y yo, ¿cómo se llama? Le hago el pase espírita a las personas y la reciben. Y se mejoran. ¿Y cuántas personas me han llamado, Fran? Lo estoy haciendo en mi casa, tomo mi agua fluidificada, de otra manera no lo podía haber hecho, si ese conocimiento en ningún momento lo iba a obtener. Pero yo lo estoy haciendo con amor. De la misma manera que doy mi fluido cuando lo hago con amor, para que sea de beneficio a la persona. Esto que yo hago, yo digo, no le afecta a nadie. No le afecta en ningún momento su desarrollo ni su adelantamiento espiritual. Todo lo que yo digo es para el adelantamiento espiritual de los seres humanos. Todo lo que yo predico, todo lo que yo digo en mis videos, todo lo que yo digo por escrito. En la pregunta 265 dice, si ciertos espíritus eligen como prueba entrar en contacto con el vicio, los hay también que lo escojan por simpatía y por el deseo de vivir en un ambiente acorde con sus gustos, o para poder entregarse a sus tendencias materiales. Y el espíritu dice, sí los hay, esto es verdad, pero solo entre aquellos cuyo sentido moral se encuentra todavía poco desarrollado. La prueba viene por sí misma y la sufren durante más tiempo. Tarde o temprano comprenden que el saciar las pasiones brutales de que las acarrea. El Kardec le pregunta eso y los espíritus se lo contestan, pero eso es obvio. Si la persona no está moralizada, va a utilizar todos los recursos que tenga a su mano para ser inmoral. Ahora, cuando se da cuenta de que eso que estaba haciendo lo hizo mal, pues entonces tiene que rectificar. Y muchas veces se llevan de volanta, se llevan de frente a muchos seres humanos por sus decisiones, sin haberse dado cuenta de que todo eso era porque no era moralizado. Y de, ay, perdón. ¿Cómo diría Chapulín Colorado? Ay, Dios mío, la 266 dice, ¿no parece natural que se elijan las pruebas menos penosas? Claro, es natural que todo el mundo escoja lo más fácil, pero de eso no se trata, de que sea lo más fácil ni lo más difícil, es que se pruebe que ese espíritu va a adelantarse a tal punto donde va a alcanzar la pureza espiritual. Y aquellos que dicen que no se logra la pureza espiritual, pues que están tergiversando lo que dice la codificación. Sí, se tiene que llegar a la pureza espiritual. Y la pureza espiritual es pureza espiritual. Y eso significa que el espíritu ha pasado por todas las vicisitudes, en todas las encarnaciones y todas las vidas que ha tenido, y ha llegado a ese punto. Y ha llegado a ese punto porque Dios quiere que llegue a ese punto. Y Dios lo permite. Y tengo información sobre eso y no lo voy a decir porque no tengo autorización de decirla. Se me dijo claramente que no se dijera, pero sí, eso es correcto, de que hay una pureza espiritual, la pureza espiritual significa perfección espiritual y ese espíritu puede llegar a ese punto. Entonces, a vosotros si os parece que no, o sea, cuando el Kardec le pregunta si va a escoger las mejores pruebas, las que menos le den, sean penosas, a vosotros si os parece, pero no al espíritu. Cuando está despojado de la materia, cesa la ilusión y piensa de otro modo. O sea, él allí no está con su mente la parte material ni nada, porque no ni piensa, ni ¿cómo se llama? Ni respira, ni le da frío, ni le da calor. En ese momento él está pensando cómo es lo que él tiene que hacer para mejorarse. Y no va a hacer nada que le afecte a su adelantamiento espiritual. Porque si tú tienes opciones en tu vida para tú lograr unas cosas, unos progresos, y tú por irte por la parte más bajita, más suavecita, te vas por el camino más lento, ¿cuál tú vas a escoger? El camino más rápido, que es el que te lleva directamente.
el que es expreso. Pues entonces no tienes por qué ponerle tanta pero a que sea más fácil o más. Tú le vas por el que tiene que ser, el correcto. Kardec comenta sobre esto lo siguiente, dice, el hombre en la tierra, colocado bajo el influjo de las ideas carnales, no ve en esas pruebas más que su lado penoso. De ahí que se le ocurra natural optar por aquellas que desde el punto de vista puedan conjugarse con los placeres materiales. Pero en la vida espiritual compara los goces efímeros y groseros con la felicidad inalterable que entrevé. Y por tanto, ¿qué significan para él algunos sufrimientos pasajeros? Puede el espíritu, pues, decidirse por la más ruda de las pruebas y consecuentemente por la vida más angustiosa, con la esperanza de alcanzar más pronto un estado mejor. Como el enfermo elige muchas veces el remedio más desagradable para curarse en más breve plazo, aquel que desea asociar su nombre con el descubrimiento de un país desconocido no escogerá un camino sembrado de flores, conoce los peligros que está corriendo, pero sabe también cuál será la gloria que le agrada, que le aguarda si obtiene buen éxito en su empresa. La doctrina de la libertad de la elección, eso lo pueden leer ustedes. No lo voy a leer aquí porque de qué manera, si no, no voy a argumentar sobre algo que ustedes pueden leer. Eso está en mi artículo y es el comentario de Kardec. Entonces, ¿puede el espíritu hacer su elección mientras se encuentra encarnado? Buena pregunta. Su deseo, vamos a ver qué es lo que dicen los espíritus. ¿Qué usted opina? Puedes tomar la decisión mientras estás ahora mismo viendo este video. Tú puedes decidir cuáles son las pruebas tuyas futuras. Dice, el espíritu contesta lo siguiente. Dice, su deseo podrá tener influencia. Ello depende de la intención que la misma. Pero cuando ese espíritu desencarnado ve a menudo las cosas de una manera muy diferente, en todos los casos es el espíritu el que escoge. No eres tú. No es porque tú estés encarnado lo vas a decidir. O sea, esa es la contestación de los espíritus. Es en el momento que estás en el espíritu. Porque ahí hay unas cosas que van a ocurrir que no están materializados y que nada de eso va a influir en tu decisión. Pero también podrá hacerlo en la vida material, porque el espíritu tiene siempre momentos en que es independiente de la materia que habita. ¡Wow! Le añado a eso que dije, estoy de acuerdo con lo que dije anteriormente, no voy, pero eso dice que podrías hacerlo porque llega un momento en que tú, cuando estás en un éxtasis, cuando estás armonizando con los espíritus, tú te das cuenta de muchas cosas y puedes desear tú tener la oportunidad en el futuro con una nueva reencarnación de la manera que es lo correcto. Y eso ayuda a que el espíritu en su momento también lo utilice eso como base, según dijeron los espíritus. La pregunta 267 es, muchas personas desean grandeza y riqueza, y ciertamente que no las buscan como expiación ni como prueba. Entonces el espíritu dice, no cabe duda, es la materia en la que se anhela esa grandeza para disfrutar de ella, y el espíritu la desea para conocer las vicisitudes que genera. Bien importante. Me alegro haber llegado hasta este punto, estoy casi a punto de aguantar todo porque es muy largo, ¿verdad? Pero es bien importante que para el espíritu, el propósito del espíritu de vivir en una vida donde haya abundancia, no es el mismo que es para una persona normal que está encarnada. Yo quisiera que vender ese negocio y tener una ganancia increíble. Yo quisiera ganarme con ese trabajo que voy a hacer tanto dinero y ese tipo de cosas, todas cosas materiales. Pero el espíritu lo ve de otro punto de vista, lo ve como una oportunidad para poder conocer las vicisitudes que esto genera. Si es perfecto ese espíritu que va a llegar a la perfección, ¿cómo él va a poder ser perfecto si no pudo pasar por el proceso de entender todas las cosas, la riqueza y la pobreza extrema? ¿Okay? Eso es lo que explica esto. O sea, que muchas veces no le critiquemos a nadie que esté rico al lado tuyo y que se le vaya bien y pase en un Mercedes-Benz todos los días. No, porque usted puede estar pensando, podría tener que pensar que esa persona está pasando por ese sistema, porque tiene que saber conocer eso. Y dependiendo cómo esa persona pueda manejar la situación, pues es que se hace. Yo tengo casos claros que puedo mencionar, gente alta, de un nivel alto de ricos, millonarios que no les interesa lo material y son muy dados a dar a las obras caritativas.
¿Por qué? Porque ellos lo material ya lo vencieron, ya ellos saben que tienen en el banco tanta cantidad de dinero, entonces cuando tienen la oportunidad de meterse la mano en el bolsillo lo hacen sin ningún problema. Hasta la 1268 dice, hasta llegar al estado de perfecta pureza, ¿debe el espíritu seguir sufriendo pruebas continuamente? Y la contestación del espíritu dice sí, pero no son tales como las entendéis. Llamáis pruebas a las tribulaciones materiales. Pues bien, cuando el espíritu llega a cierto grado, aún no siendo perfecto, no tiene que sufrirlas ya, pero le caben siempre deberes que le ayudan a perfeccionarse y no le son penosos en modo alguno, tal como cuando ayuda a otros a perfeccionarse. O sea que no necesariamente cuando está llegando allá es una prueba de enseñar, ayudar a la persona, aunque no esté sufriendo personalmente, pero es eso el proceso que él está realizando como parte de su mejoramiento. ¿Puede el espíritu equivocarse respecto a la eficacia de las pruebas que ha escogido? El espíritu le contesta. La pregunta 269 dice, podrá haber elegido una que sobrepase su fuerza, en cuyo caso sucumbe a ella. Puede también optar por una que no le aproveche en manera alguna, como por ejemplo, si busca un género de la vida ociosa e inútil, pero entonces una vez vuelto al mundo de los espíritus cae en la cuenta de que no ganó nada y pide recuperar el tiempo perdido. O sea, yo dije, posiblemente me apresuré, de que las pruebas no son para no pasar así. Puede llegar el punto, según esta pregunta, la 269, apunten por ahí, de que la prueba sea tan y tan fuerte que no la puedas pasar. Y que tengas que regresar al mundo espiritual y decir, wow, no la pude pasar, era mucho para mí. Pues tengo que rediseñar la prueba para que entonces la pueda pasar. O sea, no es que la pueda pasar de antemano, sino que pueda pasar por el proceso y sea fácil de pasar. No es posible que usted venga como las personas que brincan a lo alto en la escuela, que van a brincar a lo alto en la varita esa, ¿verdad? No, y llegaron a un nivel donde ahí pues no te la puedes poner muy alto, pues nunca la vas a pasar. Entonces tú tratas y brincas y vas y haces todo el ejercicio que tú quieras, pero no puedes pasarla nunca porque está demasiado alta. Eso es lo que pasa aquí, que muchas veces las pruebas se ponen en tal punto que no, y eso pues tiene muchas formas de verlo, porque puede ser que esas pruebas se hayan diseñado de tal manera y que tú creas que las puedas pasar y te tiraste y te hundiste. Y como consecuencia, que es lo que me preocupa, al llegar a ese punto te llevaste mucha gente envuelta contigo y ellos sucumbieron contigo porque creyeron en lo que tú estabas haciendo y lo que te decía, y la prueba no la pudiste sostener ni pasarla. Pero ya hay especular y yo no quiero, no es mi propósito. La pregunta 270 ahora, ¿a qué obedece las vocaciones de ciertas personas y su determinación de seguir una carrera con preferencia a otra? Estas son preguntas más o menos que ustedes las pueden leer y las pueden entender, de espíritus que proceden del mundo interior a la tierra, inferior a la tierra, o de un pueblo muy atrasado, como por ejemplo los caníbales. ¿Podrían nacer nuestros pueblos civilizados? Eso es una buena pregunta. La pregunta 272 dice, los espíritus que proceden de un mundo inferior a la tierra o de pueblos muy arrasados, como por ejemplo los caníbales, ¿podrían nacer en nuestros pueblos civilizados? La pregunta dice sí. La contestación, los hay que se extravían al querer llegar demasiado alto será. Pero entonces se sienten desubicados entre vosotros por poseer costumbres e instintos que reniegan de los nuestros. La contestación del comentario de Kardec es el siguiente. Estos seres nos ofrecen la lamentable espectáculo de la ferocidad en medio de la civilización. El volver a encarnar entre caníbales no será para ellos un retroceso, pues solo retornarán al lugar que les corresponde y quizás a un mayor provecho. Eso lo vemos todos los días, en la guerra, en los crímenes pasionales o en los crímenes sangrientos, atrocidades que ocurren. Y dije, pero ¿por qué ese hombre se volvió así tan loco y lo partió en pedazos? Y lo echó en bolsas plásticas y lo puso en el freezer. Pues esos son instintos de ese tipo de espíritus que vivían en el tiempo en que eso se hacía y que eso era normal. Y sus costumbres lo permitían. Entonces cuando llega este momento que ya le toca hacer algo similar, lo hacen por instinto. Un hombre que pertenezca a una raza raza civilizada podría por expiación reencarnar entre salvajes, sí,
pero depende del género de expiación. O sea, eso lo explica ahí esa. A ver si de las que pasé hay alguna interesante. La 271, en estado errante, el espíritu el estudiar, al estudiar el espíritu de las diversas condiciones en que podría progresar, ¿cómo piensa poder hacerlo si nace, por ejemplo, en un pueblo de caníbales? Eso es importante. No son los espíritus ya adelantados los que nazcan entre caníbales, sino espíritus de la misma índole que los caníbales o inferiores a ellos. Échale mano a eso. No son los espíritus ya adelantados los que nazcan entre caníbales. O sea, no, como que no va para atrás el espíritu, ¿verdad? Creo que entiendo. Sino espíritus de la misma índole que los caníbales o inferiores a ellos. Eso es la ley de progreso de los espíritus. No pueden ir para atrás, sino que tienen que ir en adelante. Ya pasó todo ese proceso, está en esta evolución, ya ha pasado miles de años y ya están en cosas nuevas, ya eso pasó. Y lo debe conocer. Termino con esto, con una reflexión final, y pueden ver mi reflexión. Voy a leerla. Dice: hemos visto que todo esto, de acuerdo a lo que cada cual debe enfrentar al encarnar, se deberá crecer en conocimiento y actuar de acuerdo a las circunstancias. Sin embargo, se necesita determinación en lograr en lograr actuar en amor y en el deseo del bien común. No es fácil para muchos lograr el cambio hacia la transformación moral, pero es esencial para lograr que seamos mejores seres humanos. Se logra determinación en pasar las pruebas con resignación. La resignación en las pruebas, sin murmurar ni acusar a Dios sobre las pruebas, te economiza siglos en tu expiación. Aprende eso muy claro. Eso está bien definido. Yo resumo esto de la siguiente manera. De la mejor manera de poder entender esto, la lógica que tiene de que los espíritus escogen las pruebas, es de que todo va atado a tu progreso espiritual. Y para tú poder progresar, tú tienes que decidir qué cosas tú tienes que tratar, porque si no, imagínate que no haya decisión en ese sentido. Entonces tú vienes a tirar puños al aire. ¿Por dónde me meto? No sé, tú estás estructurado para que tú puedas crecer en el espíritu. Entonces tú ya tenías una experiencia de encarnaciones pasadas, pues ahora te encuentras que con esa experiencia pasada, que se te viene a la mente completamente en el momento espiritual. Aquí tú no te acuerdas lo que pasó en la reencarnación pasada, pero en el mundo espiritual sí te acuerdas. Entonces cuando te acuerdas con todo lo que hiciste, mira, yo hice esto, yo pasé por esto, entonces vamos a ver qué es lo que me toca. Posiblemente hay un y eso se trata de esa manera. Nada, y no nos rompamos la cabeza. Cuando llegamos, pues hay que trabajar con lo que hay. En este momento, pues tú tienes que, las pruebas que tú tienes que tratar de pasarlas. No te vayas por el caminito corto. Trata de hacerlo con resignación. Utiliza los espíritus buenos y el espíritu protector para que te ayude, para que te alivie. Cuando vienen problemas difíciles, pídele permiso a Dios y que el espíritu protector te ayude. Mucha de la gente no cree que lo que yo estoy haciendo es lo correcto en términos del espíritu protector, porque la persona necesita más experiencia, tiene que estar... No. Estoy muy claro en eso. El espíritu protector inmediatamente lo debes conocer. Cuando tengas noción del espiritismo, debes conocerlo. Porque ¿qué ciencia se necesita de tú decir, tú estás aquí, tú estás a mi lado, tú me estás hablando y que él te hable al oído, y que tú aceptes, y que tú le hayas pedido permiso a Dios para eso? Eso no es ninguna ciencia. El que me venga a decir a mí que se necesita un grado universitario para eso, o se necesita coger un curso de 3 años de mediunidad, pues entonces pues yo digo que no es necesario para el espíritu protector. Ahora, la mediunidad hay que desarrollarla y hay que educarla. Es bien importante, porque si la persona se tira a hacer el trabajo, las comunicaciones mediúnicas sin conocer, los espíritus inferiores se lo van a comer. Eso es muy claro. Y eso que hacen muchas organizaciones, que dan unos cursitos o unos cursos de 2 y 3 años para eso, estoy muy contento con eso y muy correcto. Y es lo apropiado. Pero lo del espíritu protector hay que conocerlo rápido. Porque es lo que te ayuda en la transformación moral rápido. A atajar los malos espíritus. Y si la persona aprende que lo que tiene que ver con su voluntad y el libre albedrío ayudan, y que la ayuda de ese espíritu protector ayuda. ¿Y por qué tú crees que la codificación en el 203 aparece eso, como que el espíritu protector está envuelto en eso? ¿Por qué? Porque era parte del proceso de tu moralización. Lo dejo hasta aquí.